La mano de ella llevaba 3 segundos extendida. Álvaro Monteiro ni siquiera la miró. Giró el cuerpo, clavó la vista en un grupo de hombres con trajes oscuros y siguió caminando como si aquella mujer no existiera. Fue un gesto breve, casi elegante, y por eso mismo, brutal. Un desprecio de 5 segundos que iba a prender fuego a todo lo que Álvaro había construido en 15 años. Pero volvamos unas horas antes, a la mañana en que él todavía creía que el mundo obedecía a su apellido. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestras historias. A las 5:46, el despertador vibró sobre la mesilla. Álvaro abrió los ojos con el estómago apretado, no por enfermedad, sino por presión pura. Se quedó mirando el techo del dormitorio, contando respiraciones como si fueran monedas. 1, 2, 3, intentando comprarse calma. A su lado, su esposa Nuria dormía de espaldas, envuelta en el edredón. Álvaro se levantó sin hacer ruido. En el baño, la luz blanca le devolvió un rostro que él se negaba a enseñar en público. Ojeras profundas, mandíbula tensa, una mirada que parecía sostener una caída interminable. «No pasa nada», se dijo, como si hablándole al espejo pudiera ordenar el caos. En 15 años había levantado Ibernova Systems desde un despacho alquilado cerca de Atocha, con 2 mesas torcidas y un ordenador prestado. Ahora tenía 3 sedes, más de 300 personas en nómina, y contratos con administraciones, bancos y grandes cadenas logísticas. En los foros lo llamaban visionario, en las entrevistas, imparable. La realidad, sin embargo, llevaba 6 meses mordiéndole los talones. Los números ya no cerraban. Clientes antiguos se estaban yendo con competidores más jóvenes. La tesorería crujía. Y lo peor, el consejo de administración había empezado a mirarlo como se mira a alguien que ya no manda. Álvaro se abrochó su traje azul marino, el de las reuniones importantes, y ajustó la corbata con precisión quirúrgica. Tenía que parecer en control, siempre. En la cocina, Nuria ya estaba de pie con el móvil en la mano y una taza de café a medio tomar. No levantó demasiado la mirada, pero su voz sí traía una duda escondida. «¿Hoy va a salir bien?», preguntó. Álvaro forzó una sonrisa. «Claro, siempre sale bien». Mentira. Esa palabra le rozó la garganta con el mismo sabor que el miedo. A las 7:20 entró en la sede principal, un edificio de cristal cerca de Aseteca, con la rutina de quien cree que el suelo le pertenece. Saludó con un gesto seco a la recepcionista. «Buenos días». Ni siquiera dijo su nombre. Nunca lo decía. Subió directo al 8º piso. En la sala de juntas, el consejo ya estaba sentado. 5 hombres mayores, trajes grises, relojes caros, ojos sin paciencia. El presidente del consejo, León Valdivieso, no perdió tiempo. «Álvaro, necesitamos resultados. La margen cayó 18% el último trimestre. Perdimos 2 contratos grandes y ahora Nordcrest Capital está revisando si mantiene cualquier tipo de alianza con nosotros». Álvaro tragó saliva. Se obligó a mantener la postura recta. «La situación está bajo control. Tengo un plan». León no parpadeó. «Planes ya escuché demasiados». Se inclinó hacia adelante, como quien clava una decisión en la mesa. «Esta noche hay un foro empresarial en el Hotel Wellington. Nordcrest estará allí. Necesitas cerrar el acuerdo con su representante. Es un contrato que puede salvarnos o terminar de hundirte». Las últimas palabras no fueron un grito. No hacía falta. Sonaron peor, como una sentencia dicha con calma. Álvaro apretó la mandíbula. «Lo resolveré». León lo miró con esa frialdad que solo tienen los que ya no creen. «Eso espero, porque es tu última oportunidad». La frase se le quedó pegada al cerebro como un zumbido. A las 18:40, Álvaro subió al coche ejecutivo. Su asistente Rebeca se acercó con una carpeta. «Señor, preparé una lista de invitados y contactos clave. Y el perfil del equipo de Nordcrest».
Álvaro ni siquiera miró la carpeta. No hace falta, lo manejo allí. Pero... Rebeca tragó. Hay nombres importantes que... Álvaro giró la cabeza despacio y la clavó con una mirada que la dejó helada. No tengo tiempo para detalles. Rebeca se quedó quieta sujetando la carpeta como si pesara una tonelada. Sí, señor. El coche se alejó. Dentro, el silencio olía a cuero y a nervios. Álvaro revisaba el móvil cada 10 segundos. Nada. Solo mensajes del consejo, recordatorios, presión disfrazada de profesionalismo. A mitad del trayecto le llegó uno de León, corto y venenoso. No falles. Álvaro cerró los ojos un segundo. Respiró. Abrió de nuevo el móvil como si pudiera encontrar una salida entre notificaciones. El salón del Hotel Wellington brillaba como una vitrina. Empresarios, inversores, directivos de alto nivel, risitas calculadas, manos que se estrechaban por estrategia, tarjetas de visita como armas pequeñas. Álvaro entró con los hombros atrás, el mentón alto y la máscara impecable. Barrió el lugar con la mirada, buscando al representante de Nordcrest. Según lo que había escuchado, sería un ejecutivo veterano, alguien con aire extranjero, rodeado de asistentes. Lo encontraré, lo impresionaré, cerraré esto. Caminó entre grupos ignorando saludos, sonrisas, conversaciones que no le servían. No tenía tiempo para irrelevancias. Su empresa se estaba desmoronando y él necesitaba el hilo exacto para coserla. Entonces, ella apareció. Una mujer de unos 30 y tantos, cabello castaño recogido en un moño elegante, traje gris claro a medida, postura segura, pero no era arrogante. Su sonrisa era tranquila, como si no necesitara demostrar nada. Se acercó con un paso firme y amable, extendió la mano. Álvaro Monteiro, encantada, soy Elena Rivas. En la mente de Álvaro todo fue automático. Traje discreto, sin joyas ostentosas, sin séquito alrededor, sin el brillo superficial que él asociaba con importante. Conclusión inmediata, irrelevante. Álvaro hizo un gesto vago, casi sin detenerse. Disculpe, tengo compromisos importantes. Y se dio la vuelta. Elena Rivas se quedó con la mano todavía en el aire. No se sonrojó, no se enfadó. Solo la recogió despacio, como quien acepta una verdad vieja. Otra vez lo mismo. Su mirada, tranquila pero profunda, siguió a Álvaro unos segundos. Era un tipo de mirada que no pide permiso ni exige nada, pero registra todo. Un colega de Álvaro, Héctor, que había visto la escena, se acercó rápido y le habló en voz baja. «Oye, ¿tú sabes quién era esa mujer?» Álvaro ni siquiera miró hacia atrás. «No tengo idea. Y no importa». Héctor abrió los ojos como si Álvaro acabara de patear un cable vivo. Tragó saliva, pero no dijo nada más. Solo lo siguió con la mirada, como viendo cómo alguien camina hacia un precipicio sin saberlo. Álvaro siguió estrechando manos, soltando frases vacías, preguntando por aquí y por allá. ¿Dónde está Nordcrest? ¿Quién viene por ellos? 1 hora. 2. La ansiedad ya le raspaba el pecho desde dentro. Finalmente encontró al organizador del foro y fue directo, casi agresivo. ¿Dónde está el representante de Nordcrest Capital? Necesito hablar con él. El organizador frunció el ceño, confundido. ¿Con él?, repitió. Pues ya se marchó. Álvaro sintió un golpe seco en el estómago. ¿Quién se marchó? El organizador parpadeó como si no entendiera cómo podía hacer esa pregunta. Elena Rivas. Ella es la representante oficial de Nordcrest para Europa del Sur. Pensé que ya había hablado con usted. El mundo se le apagó y se le encendió al mismo tiempo. Un pitido fino en los oídos, la boca seca, las manos frías. Álvaro giró lentamente hacia el lugar donde Elena había estado, y solo encontró aire, copas, risas, gente que seguía moviéndose como si nada. Sacó el móvil con dedos temblorosos y escribió su nombre. Lo que apareció en pantalla le atravesó el orgullo como un cuchillo. Elena Rivas, directora ejecutiva de expansión estratégica, Nordcrest Capital, MBA,
experta en fusiones y adquisiciones, perfil discreto, reputación implacable, una frase destacada en una entrevista: no invierto en cifras, invierto en personas. Si el líder no tiene carácter, los números son maquillaje. Álvaro sintió que lo habían atrapado desnudo frente a todo el mundo. La mano que no apretó era la mano que necesitaba salvarlo. Salió del evento como un hombre que acaba de perder algo que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo. En el coche se quitó el saco, aflojó la corbata y apoyó la frente en la palma. Por primera vez en años, el miedo no era una sensación vaga, era real. Y mientras Madrid seguía brillando afuera, indiferente, Álvaro entendió que el error más caro de su vida no había sido financiero, había sido humano. Álvaro Monteiro no durmió. No fue una de esas noches de insomnio con vueltas en la cama y pensamientos difusos. Fue peor. Una vigilia rígida con los ojos abiertos, mirando el techo como si allí estuviera escrita la solución y él solo tuviera que aprender a leerla. Cada vez que parpadeaba, la escena volvía con una nitidez cruel. La mano extendida, la suya girando sin mirar. El «tengo compromisos importantes», el cuerpo de Elena Rivas quedándose quieto, la forma en que recogió la mano con calma. No había rabia en su rostro. Eso era lo que más lo castigaba. A las 6:18 ya estaba sentado en el escritorio de casa, con el portátil abierto y una taza de café que se enfrió sin que él la tocara. Tecleó su nombre otra vez, como si en la quinta búsqueda la realidad fuera a cambiar. Elena Rivas, Nordcrest Capital, artículos, entrevistas, congresos, fotografía profesional con una sonrisa mínima, casi invisible. Álvaro tragó saliva. La ignoré, susurró. La ignoré delante de todo el mundo. Detrás se escuchó el ruido de la puerta del dormitorio. Nuria apareció con el cabello recogido a medias, la bata puesta, el móvil en la mano por costumbre, pero la mirada distinta, alerta. ¿Sigues despierto?, preguntó con esa mezcla de preocupación y cansancio que solo aparece cuando alguien lleva mucho tiempo sosteniendo a otro. Álvaro no respondió de inmediato. Señaló la pantalla. Ella era Nordcrest. Nuria se acercó. Leyó por encima. Sus cejas se elevaron apenas. ¿Ella quién? Álvaro soltó una risa seca sin humor. La mujer a la que... Se le quebró la voz. La mujer a la que no le di la mano. Nuria lo miró en silencio. No lo atacó. Eso lo desesperó más. ¿Qué hiciste exactamente?, dijo al fin. Álvaro apretó los labios. Lo de siempre. La juzgué por 5 segundos y la traté como si no existiera. Nuria apoyó la mano sobre el respaldo de la silla. ¿Y ahora? Álvaro se pasó una mano por el rostro, como si pudiera borrarse la noche. Ahora necesito hablar con ella hoy, no mañana. Hoy, Álvaro. Hoy, Nuria. La firmeza sonó falsa. Era miedo disfrazado de autoridad. Marquez en Bes a las 7:30, Álvaro ya estaba en la sede principal de Ibernova. Entró con paso rápido, sin saludar a nadie más que con un gesto. La recepcionista levantó la vista, preparada para el hielo habitual. Él la atravesó como si fuera un mueble. Subió al despacho, encendió la pantalla, abrió su correo. 0 respuestas, ninguna puerta. Su asistente, Rebeca, apareció 10 minutos después con su carpeta en brazos. Venía seria, pero sin temor. Algo en ella había cambiado desde la tarde anterior. Quizá era el cansancio de años, tragándose palabras. «Buenos días, señor Monteiro», dijo, profesional. Álvaro no la dejó terminar. «Consígueme el contacto directo de Elena Rivas». Rebeca parpadeó, sorprendida. «¿Elena Rivas? ¿De Nordcrest?» «Sí. Su email corporativo, teléfono, asistente, lo que sea». Rebeca apretó la carpeta contra el pecho y tomó aire. «Yo tenía su perfil en la lista de anoche», dijo con cuidado. «Estaba arriba de todo. Intenté...» Álvaro giró la cabeza hacia ella, irritado. «No estoy para te lo dije, Rebeca». Ella se mantuvo firme. No levantó la voz, pero tampoco retrocedió. «No es te lo dije. Es que usted me pidió que no insistiera. Y yo obedecí». El golpe fue directo.
Álvaro sintió la sangre subirle a la cara. Quiso responder con el viejo patrón: cortar, humillar, mandar, pero algo dentro de él recordaba la mano extendida, y recordó el informe que todavía no existía, pero que ya lo describía. Tragó saliva. Solo: consígueme el contacto. Rebeca asintió. Deme 20 minutos. Cuando salió, Álvaro se quedó mirando la puerta cerrada, incómodo, porque por primera vez se dio cuenta de algo. La gente no le temía solo por su cargo, le temía por la forma en que él convertía cualquier error en una ejecución pública. A los 20 minutos exactos, Rebeca regresó con una hoja impresa. Email corporativo, teléfono del despacho y el nombre de su jefa de agenda, Sofía Llorente. Álvaro tomó el papel como si fuera un salvavidas. Bien. Rebeca dudó un segundo. ¿Quiere que redacte un correo? ¿Puedo? Bajó el tono. ¿Puedo hacerlo con un enfoque más? Álvaro levantó la mano. Lo hago yo. Rebeca asintió, pero antes de salir dejó caer una frase que no sonó a desafío, sino a verdad. Solo: procure que ella sienta que usted la ve, no que la necesita. La puerta se cerró. Álvaro se quedó inmóvil. Que la ve. Esa frase le dolió más de lo que quería admitir. Escribió el correo 7 veces. En la primera versión sonaba altivo. En la segunda, desesperado. En la tercera, falso. En la cuarta, demasiado íntimo. En la quinta, demasiado frío. En la sexta, parecía una disculpa maquillada para conseguir dinero. En la séptima, se obligó a ser simple. Asunto: reunión. Propuesta estratégica Ibernova. Nordcrest. Estimada señora Rivas, me gustaría solicitar una reunión breve para presentarle una propuesta de colaboración. Comprendo que en el foro de ayer no tuve la cortesía que usted merecía. Quedo a su disposición para coordinar fecha y hora. Atentamente, Álvaro Monteiro. Lo leyó 3 veces. La frase «no tuve la cortesía» le supo a poco. Era como pedir perdón por pisar un pie cuando en realidad habías empujado a alguien por una escalera. Aún así, lo envió. Luego miró la bandeja de entrada como si pudiera obligarla a responder. Pasó 1 hora, 2, 3, nada. El silencio empezó a volverse personal. A las 13:40, Álvaro no aguantó más. Llamó al número que Rebeca había conseguido. Sonó una vez, 2. Una voz respondió con tono impecable. Nordcrest Capital, buenos días. Necesito hablar con Elena Rivas, dijo Álvaro sin respirar. ¿Con quién tengo el gusto? Álvaro Monteiro, CEO de Ibernova Systems. Una pausa breve. Sonido de teclado. Señor Monteiro, la señora Rivas está en reuniones estratégicas todo el día. Atiende solicitudes por correo, según disponibilidad. Álvaro apretó el móvil con fuerza. Ya le escribí. Necesito respuesta hoy. Comprendo, dijo la voz sin ceder. La señora Rivas revisa propuestas y responde cuando lo considera oportuno. No está entendiendo. Esto es importante. Sí, señor. Para usted. La frase no fue grosera, pero fue un espejo. Para ella es un asunto de agenda. Álvaro sintió la rabia estallar en el pecho. Dígale que... empezó. Y se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que necesito su dinero? ¿Que el consejo me va a despedir? ¿Que me equivoqué? Nada sonaba digno. La voz añadió, más suave, casi como una puerta que se cierra sin portazo. Si hay interés, ella se pondrá en contacto. Que tenga buen día. La llamada terminó. Álvaro quedó mirando el móvil con una mezcla de furia y vacío. Lo que más lo humillaba no era el rechazo. Era la sensación de que, por primera vez en su vida, su título no abría la puerta. Se levantó de golpe, caminó de un lado a otro del despacho, miró por la ventana. Madrid seguía moviéndose, indiferente, gente con prisa, taxis, una pareja riendo en la acera, y él, el visionario, se sentía como un niño al que le quitaron el juguete. A las 16:00, León Valdivieso le mandó un mensaje. ¿Noticias? Álvaro leyó y no respondió. A las 16:12, otro. No me hagas perder el tiempo. Álvaro apretó la mandíbula. Tenía ganas de romper algo.
Pero en lugar de eso, abrió un documento en blanco y empezó a escribir posibles soluciones como si fueran líneas de un plan de guerra. Recorte de gastos, venta de activos, renegociación de deuda, despidos. Se detuvo en esa palabra, despidos. De pronto imaginó a cientos de personas volviendo a casa con una caja de cartón en las manos. Pensó en rostros sin nombre, porque él nunca se había molestado en aprenderlos. Se imaginó a sí mismo firmando la orden con frialdad, como siempre. Y sin querer se preguntó, ¿en qué momento me volví esto? Le dio un golpe a la mesa, frustrado, como si pudiera espantar la pregunta. Pero la pregunta se quedó. A las 19:30 volvió a casa con el estómago vacío. Nuria estaba en el salón, la televisión encendida sin volumen. Lo miró apenas entrar y supo la respuesta por su cara. No te contestó. Álvaro se dejó caer en el sofá, sin quitarse la corbata. Me está ignorando a propósito. O tal vez está decidiendo si vales la pena, respondió Nuria sin crueldad. Álvaro soltó el aire. ¿Tú crees que fui tan horrible? Nuria lo observó largo, como midiendo qué verdad podía decirle sin destruirlo por completo. Álvaro, tú no eres un monstruo, pero llevas años actuando como si las personas fueran escalones. Él se enderezó. Eso no es cierto. Nuria no se movió. Sí lo es. Tratas bien a quien puede darte algo, y a los demás ni los ves. Álvaro abrió la boca para defenderse, pero la frase se le atoró, porque en el fondo sabía que Nuria no estaba inventando nada, solo estaba nombrando lo que él no quería oír. Intentó. Yo solo tenía que ser fuerte. Nuria apagó la televisión. Ser fuerte no es humillar. Ser fuerte no es ignorar. Ser fuerte es mirar a alguien a los ojos aunque no te convenga. El silencio se extendió entre los dos. Álvaro sintió algo raro. No era solo culpa, era vergüenza. Una vergüenza vieja, enterrada, que de pronto respiraba. Esa noche, en lugar de dormir, Álvaro abrió el correo desde el móvil cada 5 minutos. Nada. El silencio de Elena era un castigo perfecto. No lo golpeaba, no lo insultaba, no lo exponía. Simplemente lo volvía invisible, y él entendió en carne propia lo que él había hecho tantas veces. A las 2:50 de la madrugada se levantó, caminó hasta la cocina, bebió agua, se quedó mirando la oscuridad del ventanal, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en contratos, pensó en personas, en Rebeca con la carpeta en brazos, en la recepcionista sin nombre, en los empleados que evitaban el ascensor con él, en las caras tensas cuando él entraba a una sala, en los silencios que él había cultivado. ¿Cuántas veces dejé a alguien con la mano extendida?, se preguntó. Volvió al escritorio y abrió el portátil. En vez de buscar a Elena, escribió su propio nombre en un buscador interno de recursos humanos. Miró reportes de rotación, quejas informales, renuncias por motivos personales, opiniones anónimas en encuestas internas que él nunca había leído. Una frase se repitió en varias respuestas, con distintas palabras. No te escucha, te hace sentir pequeño, solo importas si eres útil. Álvaro se quedó paralizado, como si le hubieran mostrado una foto suya que no sabía que existía. A las 4:17 escribió un correo nuevo a Elena, no para pedir reunión, no para vender, solo para decir la verdad, pero se quedó con los dedos suspendidos. ¿Qué verdad? ¿La que conviene? ¿La que duele? Escribió una línea. Sé que ayer la traté como si no existiera. La borró. Escribió otra. No busco justificarme. La borró. Finalmente, dejó el correo en borrador. Cerró el portátil con un golpe suave. Se quedó mirando sus manos, las mismas manos que no apretaron la de Elena. Y se hizo una promesa que todavía no sabía si podía cumplir. Si me responde, no voy a ir con armadura. A las 8:05 del día siguiente, ya en la oficina, Rebeca entró con el móvil en la mano. Por primera vez desde que ella lo conocía, su cara no era solo profesional, tenía un brillo de sorpresa. Señor Monteiro,
Llegó un correo de Nordcrest. Álvaro se levantó tan rápido que la silla rozó el suelo con un chirrido. Sintió el corazón golpeándole en la garganta. Caminó hacia su escritorio como si cada paso fuera a deshacer el mensaje. Abrió el correo con manos temblorosas. Remitente, Elena Rivas. Asunto, reunión. Ibernova, Nordcrest. El texto era corto, frío, exacto. Señor Monteiro, he leído su solicitud. Podemos vernos el viernes a las 10:00 en nuestras oficinas de Castellana. Le anticipo algo. Esta reunión no es garantía de nada. Antes de hablar de cifras, evaluaré si existe alineación real de valores. Atentamente, Elena Rivas. Álvaro leyó 2 veces. 3, 4. Valores. Esa palabra le cayó encima como una losa. Se quedó quieto, con el correo abierto. Detrás de él, Rebeca esperaba instrucciones. Álvaro no la miró de inmediato. Su voz salió baja, distinta. Dile, hizo una pausa. Dile que estaré allí. Rebeca asintió, y antes de salir lo observó con cuidado, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. Cuando la puerta se cerró, Álvaro se quedó solo en el despacho, con la ciudad latiendo detrás del cristal. Había conseguido la reunión y, sin embargo, por primera vez, no se sentía victorioso, se sentía expuesto, porque intuía que la verdadera negociación no iba a ser por un contrato, iba a ser por él. El viernes amaneció gris en Madrid. No era una lluvia fuerte, apenas un cielo bajo, pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Álvaro Monteiro llevaba despierto desde antes de que sonara el despertador. No había repasado presentaciones, no había ensayado discursos frente al espejo. Por primera vez en su carrera no sabía exactamente qué iba a decir, y eso lo aterraba. A las 8:30 estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándose la corbata por 4ª vez. Sus manos temblaban apenas, lo suficiente como para que él lo notara. Es solo una reunión, se dijo. Has hecho cientos, pero sabía que no era cierto. No era solo una reunión, era una evaluación. No de Ibernova, no de cifras, sino de algo que él llevaba años evitando mirar de frente. En el coche, el trayecto por la Castellana se le hizo eterno. Miraba por la ventanilla sin ver realmente los edificios, repasando mentalmente posibles escenarios. ¿Y si Elena lo humillaba? ¿Y si lo rechazaba sin rodeos? ¿Y si le hacía preguntas para las que no tenía respuesta? Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Nordcrest Capital, un bloque moderno de cristal y acero, Álvaro sintió un nudo en el estómago. Pagó al conductor, bajó y se quedó un segundo quieto en la acera, respirando hondo. «Entra», se ordenó. «No huyas». El vestíbulo era amplio, silencioso, con una sobriedad elegante que no buscaba impresionar, sino dejar claro que allí no había espacio para el ego. Se acercó al mostrador. «Buenos días, tengo reunión con la señora Elena Rivas, Álvaro Monteiro». La recepcionista comprobó el sistema y sonrió con cortesía. 14º piso. La asistente de la señora Rivas le acompañará. El ascensor subió sin música, sin conversación, solo el zumbido suave del motor. Álvaro observó su reflejo en las puertas metálicas. Por fuera, el mismo de siempre, traje perfecto, postura firme. Por dentro, alguien que no estaba seguro de quién era. Al abrirse las puertas, una mujer joven lo esperaba. Elegante, gesto amable, mirada atenta. «Señor Monteiro, soy Laura, asistente de la señora Rivas. Sígame, por favor». Caminaron por un pasillo luminoso, paredes blancas, cuadros minimalistas. Todo estaba en orden, pero no era frío, era funcional. Cada detalle parecía pensado para que nada distrajera de lo esencial. Laura se detuvo frente a una puerta de cristal esmerilado y tocó suavemente. «Elena, el señor Monteiro ya llegó». «Que pase», respondió una voz firme, calmada. Álvaro sintió un latido fuerte en el pecho. Laura abrió la puerta y se apartó. «Adelante». El despacho era amplio, pero sin ostentación. Una mesa de madera clara, una estantería con libros de economía, liderazgo y psicología organizacional.
Una gran ventana dejaba entrar la luz gris de la mañana madrileña. Elena Rivas estaba de pie junto a la mesa, revisando algo en una tablet. Alzó la vista y lo miró directamente, sin sonrisa automática, sin dureza tampoco. Álvaro dio un paso al frente y extendió la mano. «Gracias por recibirme». Elena la estrechó con firmeza. Esta vez el gesto no fue protocolario, fue consciente, pesado de significado. «Tome asiento, por favor». Se sentaron frente a frente. Álvaro dejó su maletín a un lado. No lo abrió. Elena lo notó, aunque no dijo nada. Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, era intencional. Elena fue la primera en romperlo. «Antes de hablar de Ibernova, de contratos o de cifras, quiero hacerle una pregunta directa», dijo entrelazando los dedos sobre la mesa. «¿Por qué cree que debería confiar en usted?» Álvaro abrió la boca por reflejo. Las respuestas habituales estaban listas. Trayectoria, crecimiento, innovación, liderazgo. Pero algo lo frenó. Vio de nuevo la mano extendida, el gesto de desprecio, el silencio posterior. Cerró la boca, respiró. «Porque...» empezó y se detuvo. «Porque quiero hacer las cosas bien». Elena no se movió, no asintió, esperó. «Eso no es una respuesta», dijo con calma. Álvaro asintió lentamente. «Lo sé». Bajó la mirada un segundo, luego volvió a levantarla. «Durante años pensé que liderar era imponer, que el respeto se ganaba siendo duro, inflexible, inaccesible. Y durante un tiempo funcionó, al menos en apariencia». Elena lo observaba con atención absoluta, como si no estuviera escuchando solo palabras, sino buscando grietas. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora mi empresa está en crisis», respondió Álvaro sin rodeos. «Pero lo peor no son los números. Es que me he dado cuenta de que construí un entorno donde la gente tiene miedo, donde nadie se siente visto». Elena tomó una carpeta que tenía a su lado y la deslizó sobre la mesa hacia él. «Yo también hice mi trabajo antes de esta reunión». Álvaro abrió la carpeta. No había gráficos financieros. Había datos de rotación de personal, encuestas internas, comentarios anónimos, artículos de opinión, frases subrayadas, ambiente tóxico. «El CEO humilla en público. No importa tu talento, importa si le sirves». Álvaro sintió un peso en el pecho. «¿Reconoce esto?», preguntó Elena. «Sí», respondió él, con voz baja. «Más de lo que me gustaría». «Entonces dígame algo», continuó ella. «¿Cree que una empresa puede ser sostenible cuando se lidera desde el miedo?». Álvaro negó despacio. «No, lo veo ahora». «¿Y por qué cree que yo invertiría en una empresa así?». La pregunta no tenía rabia, tenía lógica. Álvaro se apoyó en el respaldo de la silla, derrotado pero no defensivo. «No debería», dijo. «No en el estado actual». Elena alzó ligeramente las cejas. Aquella respuesta no era la que esperaba de alguien acostumbrado a venderse. «Entonces, ¿por qué está aquí?». Álvaro la miró a los ojos. «Porque necesito cambiar, y porque usted fue la primera persona en mucho tiempo que me hizo ver quién soy cuando nadie me aplaude». Elena guardó silencio unos segundos. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró la Castellana, los coches avanzando despacio bajo el cielo gris. «He visto empresas con números perfectos caer en menos de 2 años», dijo sin girarse. «No por falta de capital, sino por líderes que destruyen a su gente poco a poco». Se volvió hacia él. «Yo podría firmar un acuerdo hoy mismo, inyectar capital, darles oxígeno, pero si usted sigue siendo el mismo, en 2 años estará otra vez aquí, pidiendo ayuda. O peor, su empresa seguirá de pie, pero vacía por dentro». Álvaro tragó saliva. «Entonces, ¿me está rechazando?». Elena negó suavemente. «No, le estoy dando una elección». «¿Qué elección?». «Puede salir de aquí y seguir siendo quien ha sido hasta ahora. Tal vez consiga otro inversor, tal vez no, pero la factura llegará». Hizo una pausa. «O puede decidir cambiar de verdad, no de discurso, no de imagen, de comportamiento, de valores». Álvaro sintió algo nuevo. No miedo, no rabia, humildad. «¿Y si quiero cambiar?», preguntó. «¿Por dónde empiezo?».
Elena volvió a sentarse. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Empieza escuchando, no para responder, no para defenderse, para entender. Sacó una tarjeta y la deslizó hacia él. Es el contacto de una consultora especializada en cultura organizacional y liderazgo consciente. Si está dispuesto a trabajar con ella de verdad, podemos volver a hablar. Álvaro tomó la tarjeta con cuidado. ¿Cuánto tiempo tengo? No es una cuestión de tiempo, respondió Elena. Es de intención real. Se levantó, dando a entender que la reunión había terminado. Cuando esté seguro de que quiere cambiar por necesidad, no por estrategia, llámeme. Álvaro también se levantó. Extendió la mano una vez más. Gracias por no descartarme sin escucharme. Elena la estrechó. No descarto a las personas fácilmente, señor Monteiro, pero tampoco construyo sobre mentiras. Álvaro salió del despacho con las piernas débiles. En el ascensor se apoyó ligeramente en la pared. Al llegar al vestíbulo, la luz del día lo golpeó de frente. Miró la tarjeta en su mano. No había contrato, no había dinero, pero había algo más inquietante. Un espejo. No volvió a la oficina. Condujo sin rumbo durante casi una hora, dejando que las palabras de Elena se asentaran. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Esa pregunta le pesaba más que cualquier balance financiero. Cuando llegó a casa, Nuria estaba en la cocina. Al verlo entrar tan temprano, supo que algo había pasado. ¿Cómo fue? Álvaro se sentó a la mesa, exhausto. No firmamos nada. Nuria asintió despacio. ¿Y? Dijo que solo considerará invertir si cambio de verdad. Nuria lo miró con atención. ¿Y tú qué piensas hacer? Álvaro guardó silencio. Por primera vez no tenía una respuesta automática. No sé si soy capaz, admitió. No sé si puedo aceptar que fallé, no solo como CEO, sino como persona. Nuria tomó su mano. Todos fallamos. La diferencia está en quién tiene el valor de reconocerlo y cambiar. Álvaro cerró los ojos un segundo. Esa noche no durmió, pero tampoco fue como la anterior. No hubo pánico, hubo memoria, rostros, nombres, personas a las que había reducido a funciones. Y por primera vez se hizo una pregunta que no tenía que ver con negocios. ¿Quién quiero ser cuando nadie me necesita? El lunes no empezó con un discurso. No hubo correos motivacionales ni convocatorias urgentes. Álvaro Monteiro llegó a la sede de Ibernova a las 7:12, 15 minutos antes de lo habitual. El edificio estaba casi vacío, con ese silencio raro que solo existe antes de que empiece el ruido del día. Entró despacio, como si no quisiera despertar a nada, ni a nadie. La recepcionista levantó la vista por costumbre. Iba a saludarlo con el mismo buenos días mecánico de siempre cuando Álvaro se detuvo frente al mostrador. «Buenos días, Carmen», ella parpadeó. No por el saludo, por el nombre. «Buenos días, señor Monteiro», respondió con cautela. Álvaro dudó un segundo. «¿Cómo estuvo su fin de semana?» La pregunta quedó flotando, torpe, casi fuera de lugar. Carmen miró a los lados, como si buscara una cámara oculta. «Bien, gracias», dijo. «Tranquilo, me alegro», respondió él sincero. «Que tenga buen día». Álvaro siguió caminando hacia los ascensores con una sensación extraña en el pecho. No era orgullo, tampoco alivio. Era algo más incómodo, conciencia, porque por primera vez se dio cuenta de lo fácil que era hacer sentir a alguien visto y de cuántas veces había decidido no hacerlo. En el ascensor miró su reflejo. Seguía siendo el mismo hombre, pero algo en su postura había cambiado. No era más débil, era menos rígido. A las 8:30 pidió a Rebeca que reuniera al equipo directivo. No para una reunión de resultados, no para exigir, solo para hablar. ¿Tema?, preguntó ella con el gesto ya preparado para lo peor. Álvaro respiró hondo. Cultura y yo. Rebeca lo miró un segundo más de lo normal. Asintió sin decir nada. Cuando el equipo estuvo sentado alrededor de la mesa, el ambiente era denso. Nadie hablaba, nadie sonreía, todos esperaban el golpe porque eso era lo habitual. Álvaro permaneció de pie unos segundos mirando cada rostro. Fernando,
Tecnología, Lucía, finanzas, Oscar, operaciones, personas brillantes, cansadas. Sé que están acostumbrados a reuniones donde yo hablo y ustedes escuchan, empezó. Hoy no va a ser así. Algunos se miraron entre sí incrédulos. Quiero escuchar, continuó. De verdad, quiero que me digan qué está mal en esta empresa y qué estoy haciendo yo mal como líder. El silencio fue inmediato y pesado. Nadie quería ser el primero. El miedo no se evaporaba en una frase. Finalmente, Fernando aclaró la garganta. ¿Podemos ser sinceros, sin consecuencias? Álvaro sostuvo la mirada. Sí. Fernando dudó, pero siguió. La gente tiene miedo de usted, miedo de equivocarse, miedo de hablar. Tragó saliva. Usted es brillante, Álvaro, pero lidera como si estuviéramos en guerra. Y estamos agotados. Nadie respiró. Álvaro sintió cada palabra como un golpe seco, pero no interrumpió. Gracias, dijo. De verdad. Lucía levantó la mano, sorprendiendo incluso a sí misma. Yo... empezó. He visto salir a gente muy buena porque sentían que nunca era suficiente, que siempre estaban a punto de ser humillados. Oscar añadió, aquí se trabaja bien, pero se vive mal. Álvaro cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz no temblaba, pero sí había cambiado. Gracias por decirlo. Sé que no es fácil. La reunión duró casi 2 horas. Historias, quejas, silencios rotos. Álvaro no se defendió, no justificó, escuchó. Cuando terminó, no prometió milagros. No puedo cambiar 15 años en una semana, dijo, pero puedo empezar hoy. Al salir, varios se quedaron mirándolo, como si no supieran si lo que acababa de pasar era real. Esa tarde, Álvaro marcó un número que llevaba días evitando, el contacto que Elena le había dado. Buenos días, Clara Medina, consultoría en cultura organizacional. Álvaro tragó saliva. Mi nombre es Álvaro Monteiro. Elena Rivas me pasó su contacto. Ah, sí, respondió Clara. Me avisó. ¿En qué puedo ayudarle? Álvaro cerró los ojos. Necesito ayuda. Mi empresa está sangrando, pero el problema no son los números. Soy yo. Hubo un breve silencio al otro lado. No incómodo, humano. Reconocer eso ya es un primer paso importante, dijo Clara. Podemos agendar una sesión. ¿Le parece el miércoles a las 16:00? Me parece perfecto. Al colgar, Álvaro sintió algo cercano a la esperanza. No euforia, no alivio. Esperanza real, de la que exige trabajo. Ve el miércoles. El consultorio de Clara Medina estaba en una calle tranquila de Chamberí. Nada corporativo, nada intimidante. 2 sillones, una mesa baja, libros en estanterías de madera clara. Clara tenía unos 50 años, cabello entrecano, mirada firme y voz serena. Aquí no vengo a juzgarlo, le dijo al sentarse. Vengo a ayudarle a verse con claridad. Álvaro asintió. No estoy acostumbrado a eso. Lo sé, respondió ella. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que se sintió orgulloso de quién es, no de lo que logró? Álvaro abrió la boca y no encontró respuesta. No lo sé, admitió. Hace mucho. ¿Y cuándo fue la última vez que trató a alguien con genuina amabilidad sin esperar nada a cambio? El silencio volvió a caer. No lo recuerdo. Clara lo observó con atención. Álvaro, usted no es cruel por naturaleza, pero ha confundido control con liderazgo, y el control nace del miedo. ¿Miedo a qué?, preguntó él. A perder, a no ser suficiente, a no valer sin resultados. Las palabras se acomodaron dentro de él como piezas que siempre habían estado ahí. ¿Cómo se cambia eso?, preguntó con voz cansada. Empezando pequeño, respondió Clara, pidiendo disculpas reales, escuchando sin corregir, admitiendo errores en voz alta. Álvaro bajó la mirada. Hay personas a las que hice daño. Entonces empiece por ahí. Antes de irse, Clara le dio una tarea clara. Elija 3 personas a las que haya herido directamente. Pídales disculpas en persona, sin excusas, sin justificar. Solo escuche. Álvaro asintió. Los nombres aparecieron de inmediato en su mente. La primera llamada fue la más difícil. Rodrigo, soy Álvaro Monteiro. Silencio al otro lado.
Sé que no me debe nada, continuó, pero quisiera hablar con usted, no por trabajo, para pedirle disculpas. Hubo una pausa larga. Acepto, dijo Rodrigo finalmente. Café, mañana, pero no espere que sea fácil. No lo espero, respondió Álvaro. Gracias. La conversación fue dura, incómoda. Rodrigo no gritó, no insultó, simplemente contó lo que había vivido. La humillación pública, la pérdida de confianza, los meses de terapia. Álvaro escuchó sin interrumpir. Cuando llegó su turno, no se defendió. Lo que hice estuvo mal, dijo, y aunque no pueda cambiar el pasado, quería que supiera que lo reconozco. Rodrigo lo miró largo. No sé si lo perdono, dijo, pero respeto que haya venido. La segunda conversación fue con Carla, una exanalista. Ella lloró, contó ataques de pánico, noches sin dormir, miedo constante. Álvaro sintió que algo se rompía dentro de él. Nunca fue culpa tuya, le dijo. Fui yo. Carla no lo perdonó, pero se fue más ligera, y eso ya era algo. La tercera disculpa fue con Rebeca. Te traté como si no importaras, admitió. Y eso estuvo mal. Rebeca respiró hondo. Gracias por decirlo, respondió. Nunca pensé que lo escucharía. Das a decir, las semanas siguientes no fueron fáciles. Álvaro se equivocó. A veces levantó la voz. A veces quiso volver al control. Pero ahora lo notaba. Y cuando se equivocaba, lo decía en voz alta. Perdón, no era la forma. La empresa empezó a cambiar despacio, no por políticas nuevas, sino por gestos pequeños, preguntas sinceras, silencios respetados, errores tratados como aprendizaje. Un viernes por la tarde, Álvaro recibió un mensaje. Elena Rivas. He recibido el primer informe de clima organizacional. Hay cambios, pequeños pero reales. Cuando quiera, hablamos. Álvaro sonrió, no de victoria, de alivio. Había bajado al fondo y por primera vez no estaba huyendo. El lunes llegó sin ruido. No hubo discursos grandilocuentes, ni correos motivacionales, ni frases diseñadas para maquillar la realidad. Álvaro Monteiro entró en el edificio de Ibernova a las 7:06 de la mañana, antes de que el murmullo habitual llenara los pasillos. El vestíbulo estaba casi vacío. El eco de sus pasos sonaba más fuerte de lo normal, como si el lugar entero lo estuviera observando. Durante años, ese silencio le había pertenecido. Era el silencio del respeto, del miedo, del mejor no molestar. Esta vez, sin embargo, le pesaba. La recepcionista levantó la vista al oír la puerta giratoria. Su gesto automático de tensión apareció por reflejo, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Álvaro se detuvo frente al mostrador. «Buenos días, Carmen». Ella parpadeó, no fue el saludo, fue el nombre. «Buenos días, señor Monteiro», respondió con cautela. Álvaro respiró hondo. «¿Cómo estuvo su fin de semana?» La pregunta cayó como un objeto fuera de contexto. Carmen miró a un lado, luego al otro, buscando confirmación de que aquello no era una broma. «Bien, tranquilo», respondió finalmente. «Estuve con mi nieta». Álvaro asintió con una leve sonrisa. «Me alegro. Que tenga un buen día». Siguió caminando hacia los ascensores sin mirar atrás, pero con una sensación extraña en el pecho. No había hecho nada extraordinario, y aún así ese gesto había sacudido algo invisible. Por primera vez entendió que la distancia que había impuesto durante años no era inevitable. Había sido una elección. En el ascensor se miró en el reflejo del espejo metálico. El traje seguía siendo impecable, el rostro serio, pero ya no había armadura. A las 8:30 pidió a Rebeca que convocara al comité directivo. «¿Motivo de la reunión?», preguntó ella con la pluma suspendida sobre la agenda. Álvaro dudó un segundo. «Yo». Rebeca levantó la vista. No preguntó nada más. Cuando el equipo se reunió en la sala de juntas, el ambiente estaba cargado. Nadie hablaba. Nadie revisaba el móvil. Todos conocían ese espacio como un campo de batalla donde una palabra mal dicha podía costar caro. Álvaro permaneció de pie, apoyando las manos sobre la mesa.
Observó cada rostro. Fernando, Lucía, Óscar, Marta, personas inteligentes, comprometidas, cansadas. Sé que esta sala les genera tensión, empezó, y sé que esa tensión tiene mi nombre. Nadie respiró. Durante años creí que liderar era exigir sin pausa, controlar cada detalle y no mostrar debilidad. Hizo una pausa. Hoy sé que confundí autoridad con miedo. Algunos intercambiaron miradas incrédulas. No les he traído soluciones hoy, continuó. Les he traído una pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal como líder? El silencio fue absoluto. El tipo de silencio que no nace del respeto, sino del temor acumulado. Finalmente Fernando habló. ¿Esto es una prueba? Álvaro negó con la cabeza. No. ¿Habrá consecuencias si somos sinceros? Álvaro sostuvo su mirada. No. Fernando respiró hondo. Entonces voy a decirlo, dijo. La gente no trabaja tranquila aquí. Trabaja con miedo. Miedo a equivocarse, miedo a hablar, miedo a usted. Un nudo se formó en el estómago de Álvaro, pero no interrumpió. Usted es brillante, continuó Fernando, pero lidera como si todo fuera una guerra constante. Y nadie puede vivir así durante años sin romperse. Lucía levantó la mano. He visto salir a personas muy valiosas, añadió. No porque no pudieran con el trabajo, sino porque no podían con la presión emocional. Óscar habló después. Aquí se cumple, pero no se pertenece. Cada frase era un golpe. No violento, preciso. Álvaro escuchó sin defenderse, sin justificar. Por primera vez no intentó ganar la conversación. Gracias, dijo al final. Sé que no era fácil decirlo. Cuando la reunión terminó, nadie aplaudió, nadie sonrió. Pero algo había cambiado, no confianza aún, posibilidad. Esa misma tarde, Álvaro llamó al contacto que Elena le había dado. Consultoría Medina, buenos días. Mi nombre es Álvaro Monteiro. Elena Rivas me pasó su contacto. Sí, me avisó, respondió la voz al otro lado. ¿Cómo puedo ayudarle? Álvaro cerró los ojos. Necesito entender por qué me convertí en alguien que lidera desde el miedo y cómo dejar de hacerlo. Hubo un breve silencio. Reconocer eso ya es un paso importante, dijo Clara Medina. Podemos empezar. Miércoles a las 16:00. Ahí estaré. Veis, el consultorio de Clara estaba en una calle tranquila de Chamberí, lejos del ruido corporativo. 2 sillones, una mesa baja, luz natural, nada intimidante. Aquí no vamos a hablar de cifras, dijo Clara. Vamos a hablar de usted. Álvaro asintió. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió orgulloso de quién es? No de lo que logró, preguntó ella. Álvaro buscó en su memoria y no encontró nada. No lo sé. ¿Y cuándo fue la última vez que trató a alguien con amabilidad genuina, sin esperar nada a cambio? Silencio. Clara lo observó con atención. Usted no es cruel por naturaleza, Álvaro, pero convirtió el control en una adicción, y el control nace del miedo. ¿Miedo a qué? A perder, a no ser suficiente, a no valer sin resultados. Las palabras encajaron como piezas olvidadas. ¿Qué hago ahora?, preguntó él agotado. Baje, respondió Clara. Baje del pedestal. Pida disculpas reales. Escuche sin interrumpir. Acepte que no siempre tendrá razón. Antes de irse, Clara fue clara. Quiero que elija 3 personas a las que haya herido directamente y que les pida disculpas en persona. Los nombres aparecieron de inmediato. La primera conversación fue con Rodrigo. Se encontraron en un café discreto. Rodrigo no sonrió. ¿Sabe por qué acepté venir?, preguntó. Porque necesitaba cerrar esto. Álvaro asintió. Te humillé, dijo. Y no tengo excusas. Rodrigo habló durante 20 minutos, de la vergüenza, del miedo, de la terapia. Álvaro no interrumpió, no explicó, escuchó. No sé si te perdono, dijo Rodrigo al final, pero respeto que hayas venido. La segunda fue con Carla. Ella lloró, habló de ataques de pánico, de noches sin dormir, de sentirse invisible. Álvaro también lloró. Nunca fue culpa tuya, le dijo. El problema siempre fui yo. Carla no lo perdonó, pero se fue más ligera. La tercera disculpa fue con Rebeca. Te traté como si no importaras.
admitió. Y eso estuvo mal. Rebeca respiró hondo. Gracias por decirlo, respondió. Nunca pensé escucharlo. Las semanas siguientes fueron duras. Álvaro se equivocó. Volvió a levantar la voz. Cayó en viejos hábitos, pero ahora los veía. Perdón, decía. No era la forma. Y eso, por pequeño que pareciera, empezó a cambiar cosas. Un viernes por la tarde, recibió un mensaje. Elena Rivas. He recibido el primer informe de clima organizacional. Hay cambios, pequeños, pero reales. Cuando quiera, hablamos. Álvaro apoyó la espalda en la silla. Cerró los ojos. Había descendido. Y por primera vez no estaba huyendo. El correo llegó un martes a las 9:17 de la mañana. Álvaro Monteiro lo vio aparecer en la pantalla mientras revisaba un informe que meses atrás habría despachado en 5 minutos sin leer. Esta vez lo estaba leyendo con calma, subrayando observaciones, anotando preguntas, no porque el informe fuera urgente, sino porque ahora entendía algo que antes no veía. Leer también era una forma de respeto. El remitente hizo que su respiración se detuviera por un segundo. Elena Rivas no lo abrió de inmediato, no por miedo, por conciencia. Había aprendido que no todo debía ser consumido con ansiedad. Se permitió respirar hondo antes de hacer clic. Álvaro, he revisado los últimos informes de clima organizacional, las entrevistas internas y el plan de acción que implementaste con la consultora. Los cambios no son cosméticos, son consistentes. Si lo deseas, podemos reunirnos este jueves a las 14:00 para conversar sobre los próximos pasos. Elena, no había promesas, no había elogios exagerados, pero tampoco había distancia. Álvaro apoyó la espalda en la silla, cerró los ojos unos segundos, no levantó los brazos, no sonrió como un ganador. Lo que sintió no fue triunfo, fue algo más sobrio y más profundo, validación silenciosa. Respondió con pocas palabras: gracias, Elena, estaré allí. El jueves, Madrid amaneció luminosa. No era un día extraordinario, pero había algo distinto en el aire. Álvaro salió de casa sin maletín, sin presentaciones, sin gráficos impresos. Solo llevaba una libreta pequeña y un bolígrafo. No porque no tuviera nada que mostrar, sino porque ya no quería esconderse detrás de papeles. En el trayecto hacia Castellana, recordó la primera vez que había ido a ese mismo edificio. El nudo en el estómago, el miedo a ser desenmascarado. Esta vez sentía nervios, pero no terror. Al llegar al vestíbulo, la recepcionista lo reconoció. «Buenos días, señor Monteiro». «Buenos días», respondió él. «¿Cómo está hoy?» Ella sonrió, sorprendida. «Bien, gracias». Pequeño gesto, impacto real. En el ascensor, Álvaro no se miró al espejo. Miró los números subir, uno a uno, como si cada piso representara algo que había tenido que reconstruir dentro de sí. Cuando la puerta del despacho se abrió, Elena ya estaba allí, de pie, junto a la ventana. No revisaba el móvil, miraba la ciudad. «Pasa, Álvaro», dijo sin girarse. Él entró despacio. «Gracias por recibirme otra vez». Elena se volvió y lo observó con atención. No buscaba señales de arrogancia, tampoco de falsa humildad. Buscaba coherencia. «Siéntate», dijo. Ambos se acomodaron frente a frente. No hubo silencio incómodo. Había espacio. «He leído todo», empezó Elena. «Los informes, las entrevistas anónimas, los cambios en los procesos, las nuevas políticas. Pero quiero escucharlo de ti, no como CEO, como persona». Álvaro asintió. «No voy a decir que ha sido fácil», respondió, «porque no lo ha sido. Cambiar hábitos es incómodo. Cambiar la forma en que uno se ve a sí mismo es aún peor». «¿Qué fue lo más difícil?», preguntó ella. Álvaro pensó unos segundos. «Aceptar que durante años confundí resultados con valor personal, que creí que si aflojaba el control, todo se derrumbaría. Y descubrir que, en realidad, ese control era lo que estaba destruyendo todo». Elena cruzó las manos. «¿Y qué pasó cuando soltaste?» «Al principio, caos», admitió. «Dudas, errores, gente que no confiaba en que el cambio fuera real.
yo incluido. ¿Y ahora? Ahora sigo equivocándome, dijo con honestidad. Pero ya no me escondo detrás de la autoridad. Pido perdón, escucho, corrijo y sobre todo dejo de tratar a las personas como medios para un fin. Elena lo observó en silencio. Luego tomó una carpeta y la abrió. Quiero que veas algo. Le mostró extractos de entrevistas internas recientes. Antes tenía miedo de hablar. Ahora siento que mi opinión importa. El ambiente cambió. No es perfecto, pero es humano. Por primera vez siento que trabajo con alguien, no para alguien. Álvaro sintió un nudo en la garganta. No son palabras mías, dijo Elena. Son de tu gente. Ellos son los que están haciendo el trabajo de verdad, respondió Álvaro. Yo solo dejé de estorbar. Elena sonrió levemente. Eso también es liderazgo. Cerró la carpeta. Hablemos del acuerdo. Álvaro no se enderezó. No se preparó para negociar. Solo escuchó. Nordcrest está dispuesta a invertir, continuó Elena. Pero no será un cheque en blanco. Quiero reportes trimestrales de clima organizacional, evaluaciones independientes y la garantía de que este proceso no depende solo de tu voluntad, sino de una estructura que lo sostenga. Estoy de acuerdo, respondió él sin dudar. De hecho, ya lo estamos implementando. Elena lo miró con atención. ¿Sabes por qué acepté volver a verte? Álvaro negó con la cabeza. Porque cuando te ignoré en aquel evento, no me pediste perdón para salvar tu empresa, dijo ella. Me pediste tiempo para cambiar. Y luego hiciste el trabajo sin saber si habría recompensa. Álvaro bajó la mirada. No lo hice por el contrato. Lo sé, respondió Elena. Y por eso confío. Ambos se quedaron en silencio unos segundos. Luego Elena extendió la mano. Bienvenido a una nueva etapa, Álvaro. Él la miró. Recordó la primera vez, la mano extendida que no vio, el gesto que inició todo. Esta vez no dudó, no por reflejo, sino por conciencia. Apretó la mano de Elena con firmeza y respeto. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Gracias por no mentirte más, respondió ella. 3 meses después, Ibernova no era una empresa perfecta, pero era otra empresa. En los pasillos ya no se bajaba la voz cuando Álvaro aparecía. No todos confiaban todavía, y él lo sabía. La confianza no se exige, se construye. Una mañana, al pasar por el área de desarrollo, escuchó risas. Antes, eso lo habría irritado. Hoy se detuvo. ¿Interrumpo?, preguntó. No, respondió uno de los programadores. Estábamos revisando una idea nueva. ¿Queréis que la veamos juntos luego?, preguntó Álvaro. El programador lo miró sorprendido. Claro. Álvaro siguió caminando. No necesitaba imponer presencia. Ya no. Ese mismo día reunió a toda la empresa en el auditorio. No había anuncios espectaculares, solo él, de pie, sin atril. Quiero decir algo, empezó. Durante años hice que este lugar fuera un espacio de miedo, de silencio, de tensión constante. Y eso tiene mi nombre. Un murmullo recorrió la sala. No puedo cambiar el pasado, continuó, pero sí puedo responsabilizarme del futuro. No les prometo que no me equivocaré. Les prometo que escucharé cuando me lo señalen. Algunos bajaron la mirada, otros lo observaron con atención genuina. Si algún día sienten que vuelvo a ser el hombre que fui, quiero que me lo digan. No como subordinados, como personas. Nadie aplaudió de inmediato, y eso estaba bien. El aplauso llegó despacio, uno, otro, hasta que la sala entera se levantó. Álvaro no lloró, sonrió con los ojos húmedos. Había aprendido que el reconocimiento verdadero no necesita estruendo. Esa noche, al llegar a casa, Nuria lo esperaba en la cocina. Te vi distinto hoy, dijo. ¿Mejor?, preguntó él. Más real. Álvaro se sentó frente a ella. Durante mucho tiempo creí que liderar era estar por encima. ¿Y ahora? Ahora sé que liderar es estar presente. Nuria sonrió. ¿Te costó aprenderlo? Sí, admitió. Y todavía estoy aprendiendo. Semanas después, Álvaro recibió un mensaje de Rodrigo. No sé si esto te importa, pero quería decirte algo. Hoy, cuando hablo de mi antiguo trabajo, ya no siento rabia.
solo aprendizaje. Eso también es parte de tu cambio. Álvaro cerró el mensaje despacio. No respondió de inmediato. A veces, respetar también es dejar espacio. Visto Chan un viernes por la tarde, Elena le envió el último informe. Rotación, 11%. Clima organizacional, 4,3. Comentarios. Aquí se puede crecer sin miedo. Álvaro apoyó el móvil sobre la mesa, miró por la ventana. Madrid seguía allí, con su ruido, su prisa, su indiferencia hermosa. Pensó en todo lo que había perdido para llegar hasta ahí, y en todo lo que había ganado al soltar. Se miró en el reflejo del cristal. No vio a un héroe, no vio a un villano redimido. Vio a un hombre aprendiendo, y entendió por fin algo que ningún MBA le había enseñado. El respeto no se impone. Se construye cuando tienes el valor de extender la mano y quedarte ahí sosteniéndola.